Bueno, pues yo cuento cuentos porque me gusta sentir cuentos. A mí parece que no soy yo un bicho raro, que los cuentos gustanos a todo el mundo. Y es una cosa que yo no lo sabía. Yo pensaba que los cuentos quieren paguajes. Y en un viaje que hice por Francia, va 20 años, con un grupo de folclore en el que estaba, el grupo que estaba hermanado con nosotros de allá, en medio de la actuación de ellos contaban cuentos, y contaban cuentos como los de aquí, de princesas y dragones y todo el rollo este. Y resulta que a la gente mayor que gustaba. Entonces yo, como soy nieto de mi abuelo, que ya era muy buen contador y contaba muchas historias, y luego mi suegra, que en paz esté, y era también, sabía muchas historias, muchos cuentos, pues yo sabía de ellos. Y entré a contar desde aquella, y es una cosa que lo pases también viendo a la gente, cómo goza oyéndolos, que es algo, bueno, muy gratificante. Para mí, un buen contador de cuentos es el que te deja soñar mientras lo sientes lo que te está contando. Un buen contador de cuentos es el que no se apura para contártelo, el que va contando la historia y va contándola con el pozo bastante para que tú vayas haciendo en tu cabeza el cuento que te cuenta. Entonces, cualquier contador de cuentos, claro, es básico saber el cuento, que te lo sepa contar desde que empezamos hasta que termina, pero el bueno y el que fai que tú vayas sintiendo y haciendo tuyo el cuento según vas sintiendo. En la tradición oral pues hay cuentos de bruxes y de xanes, pero yo pienso que los más extendidos, los que más hay por ahí, son de animales, del llobo y la raposa, del oso. Hay muchos, y luego a mí présteme bastante también los que hay de curas, que suelen tener siempre una malicia y una segunda intención. La panoplia ahí es muy amplia, y hay muchas variantes. Y luego a veces el mismo cuento, según quien te lo cuente, pues también varía hasta de personajes, siendo el mismo cuento, ¿no? Pero ya te digo, a mí parece que los de animales, quizá, eso, el llobo, que siempre es medio tonto, que lo engaña siempre, el llobo y el xuan, y un xuan, engáñalo siempre la rapiega, y la rapiega pues Maruxa, que es mucho más lista que xuan, y yo son de los que me parece que más abunden por ahí. ¿Y qué quieres si tengo orellas? Y es el título que puse al mi segundo libro. Y la razón de ese título es el mismo que me sirvió para el primero. Y los cuentos que van no son originales míos, son cuentos que yo sentí contar, y yo lo único que faigo es contarlos a la mi manera, como faen todos los contadores, no oye que sea yo el único que los muda. Todo el mundo ponemos algo de la nuestra manera de ver las cosas en los cuentos. Y eso, el título dice bien claro. ¿Y qué quieres si tengo orellas? Yo siento cuentos, gustame contarlos, pues cuento el cuento que me contaron, y por eso os lo cuento. Es allí la razón, como en el primero, que era contáromelo para que lo contara. Pues la misma razón. Los cuentos no son míos, mío es la obligación de pasarlo al siguiente eslabón de la cadena. Los contadores, yo pienso que desde qué sé yo, desde va miles de años, no somos más que eslabones de una cadena que viene desde cuanta ya, y siga hasta que no acabe nunca, vamos, que acabarán cuando acabemos nosotros con el mundo. Los recetas con cuento a mí sabenme más que nada a la cocina de mi casa de niño. A mí sabenme a los guisos que hacía mi abuela. Yo no pretendo hacer cocina de esta avanzada. De vez en cuando a lo mejor aparece una receta nueva o algo, porque de todo tiene que haber en la viña del Señor. Pero a mí préstenme los sabores primitivos, los sabores que yo mamé de niño, los sabores de toda la vida. La cocina fecha, si puede ser en cocina de carbón, con la pota allí burbullando despacín, y mientras da tiempo a falar y a decir cosas, y a quitarse un poquillín de esta cocina
precocinada que facemos agora, que se fai máis en el microondas que en el forno, que ya é todo medio cocinado del todo, que non tienes máis que calecelo. A mí parece que eso, oye, si non te queda máis remedio que facelo así porque non tienes tiempo para outra cosa, pues tendrás que facelo. Pero si tienes la más mínima posibilidad de disfrutar un pouco con la comida, tiene que ser unha comida fecha despacín, al tran-tran, con amor, con xente al llau, para poder compartir, para poder falar mientras cocines y mientras comes. Y les recentes con cuento es lo que pretenden, ¿no? Mantener ese vínculo entre la familia o los amigos. En alguna receta me parece que si no te lleves bien con la familia, cómela con alguno que te lleves bien y deje la familia tranquila, ¿no? Y es un espacio para estar a gusto.